El Señor le bendiga y le guarde. Este es tu hermano Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que martes tras martes estamos juntos aquí en este programa. Tu programa discipulado, redescubriendo las enseñanzas del Mesías. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes las escrituras y estar juntos en esta jornada educativa cada semana. Siempre tenemos una nota de gratitud dándole gracias al Padre por su inmensa bondad y su misericordia que nos da el honor y el privilegio de hablar en su nombre y de su nombre. También le doy gracias a mi rey por mi hermano Juan Carlos y por Orlando, pues la confianza que han puesto en nuestro ministerio y el haber cedido este espacio todos los martes para nosotros poder compartir con ustedes. Mis hermanos que me están escuchando a través de 97.7 FM, acuérdense que tienen la oportunidad, si tienen acceso y no están guiando, ¿ok? Se portan bien, ¿ok? No se pongan muy gimnasta aquí en la calle, ¿ok? Y si usted está cerca de una computadora o simplemente estás tranquilo por ahí con tu teléfono, nos puedes ver a través de nuestra transmisión Facebook Live, a través de Catedral de la Fe. Nos puede ver a través de Pastor Walter Agosto y también a través de Walter Agosto. A través de esas tres plataformas nos puedes ver la bendición de poder conectarnos también a través del Facebook Live. Es porque en cada una de estas enseñanzas presentamos imágenes de una presentación que tengo aquí en PowerPoint y así complementamos entonces nuestra asignación de la enseñanza de la noche. Bueno, hoy es la segunda parte. Hemos estado hablando acerca de un tema bien interesante y hoy es la segunda parte y hemos titulado esta serie La vigencia de las fiestas y el título es ¿Enseñó el apóstol Pablo que las fiestas y la Torá fueron abolidas? ¿Enseñó esto el apóstol Pablo? Y así que comenzamos la semana pasada, hermano. Y si usted no tuvo la oportunidad de escucharnos la semana pasada, te invito a que vaya a mi página walteragosto.com. Una vez que usted entra ahí, walteragosto.com, en el buscador, en el search, usted entra en Nueva Vida y automáticamente te va a llevar a la sala donde están todos los programas grabados. Así puede escuchar aún de los temas anteriores que hemos compartido con ustedes. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar rápidamente con la enseñanza de la noche. Cuando abrimos nuestras Biblias en Levítico capítulo 23, encontramos que este capítulo es lo que yo llamo el catálogo de las fiestas, o lo que también se llama las citas divinas. ¿Ha escuchado alguna vez la frase cita divina? La palabra cita divina viene de una aplicación de la palabra festival o fiesta, de la palabra hebrea moed, de la palabra griega kairos. Estas citas divinas o estas fiestas festivales literalmente son unos encuentros. Son citas divinas. Y estas citas divinas tienen una simbología que apunta a el Mesías. Lo que pudiéramos hablar en la teología cristiana, una cristología muy acertada, donde en cada una de las 7 fiestas vemos movimientos mesiánicos. Por ejemplo, cuando hablamos de Pesach o Passover, estamos hablando de la Pascua, estamos hablando acerca de la muerte del Cordero, cuando salen los hebreos de Egipto. Cuando hablamos de panes sin levadura, estamos hablando de la sepultura del Cordero, de Yeshua, de Cristo. Y entonces, panes sin levadura, pues levadura que representa, dentro de algunas cosas que representa lo que es pecado. Pecado es una de las cosas nada más que representa levadura, porque levadura también tiene una connotación positiva. Pero en este caso, pues el Mesías que muere entonces sin pecado. Entonces, a los 3 días, primicias, que es
el mismo día que se abre el mar rojo y el mismo día que nuestro Señor resucita. Así que ahí nada más en las primeras 3 fiestas estamos viendo la muerte, sepultura y la resurrección del Mesías. Pero después de primicias se cuentan 50 días según las escrituras en Levítico capítulo 23 y caemos en lo que se llama la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Bien interesante que nuestro Señor, después de estar 40 días con los discípulos, le dice a los discípulos que vayan a Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot. Ahora, vamos a entrar en algo bien interesante. Si usted tiene la oportunidad, vaya conmigo a Mateo capítulo 5, verso 18. Vamos a hablar un momento acerca del Mesías. El Mesías enseñó a abrazar la ley y los profetas. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, o sea, de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora el verso 17, que ya lo hemos enseñado en enseñanzas anteriores, donde nuestro Señor dice que Él no vino para abolir, sino para cumplir, y ya nosotros pues dedicamos varios martes enseñando lo que significa esto, no solamente en el contexto hebraico, sino la etimología griega que nos ayuda a entender y confirmar que el Mesías no vino para anular, sino para enseñar y traer la expresión más amplia de la Torah, de tal manera que fuera fácil la aplicación. Eso es lo que quiere decir la palabra pleros, que en español se traduce cumplir. Ahora bien, bien interesante que luego de ese verso 17 vemos que el 18 confirma de que mientras exista el cielo y la tierra existirá la Torah, o sea, el Pentateuco, las enseñanzas del Eterno, los primeros 5 libros de la Biblia, y el verso 19 confirma más todavía que no hay ninguna agenda de parte del Mesías de minimizar o de darle delete o borrón a los mandamientos, porque aquí él está diciendo que el que enseña los mandamientos será honrado y el que no, pues será bien pequeño en el reino. ¿Okay? Así que esto es bien importante, que el Mesías vino a enseñar, a abrazar los mandamientos. ¿Okay? Acuérdate que los mandamientos, los decretos del rey, estamos hablando de Yud-Heh-Vav-Heh, Yahweh. ¿Okay? El rey vive. Entonces, si el rey establece un decreto, los decretos nadie los toca, a menos que el rey muera. Así que, y me río porque ya usted sabe, usted dirá, bueno, porque nuestro rey no va a morir, exacto. Pues entonces, estos mandamientos, estos decretos, estos estatutos, estas instrucciones son mientras mi rey viva, ¿ok? Y esto es bien importante. De hecho, Levítico capítulo 23, verso 31, cuando habla acerca de las fiestas, ¿ok? Que mucha gente le dice que son las fiestas judías, son las fiestas del Señor. Dice que ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Sumamente interesante las dos cosas, donde el Eterno dice que las fiestas son perpetuas y que donde quiera que habitemos, las tenemos que celebrar. Ahora le digo una cosa, hermano. El rey vive. Eso quiere decir que su decreto vive. El rey vive, los decretos están vigentes. El rey vive, los decretos se supone que se obedezcan. Ok. Ahora, vamos a ver algo bien interesante también. Usted en su Biblia, cuando usted lee el principio de la Biblia, en Génesis, nos vamos a Juan. En Juan, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Okay? En los primeros versos de Juan capítulo 1. Okay. Pero a veces la gente, hermano, lamentablemente, le da más peso al apóstol Pablo que al mismo Cristo.
cambiemos Yeshua. Y a veces, no, pero Pablo dijo. Y entonces, aparentemente, como que es como si la gente le pusiera más peso a Pablo que a Yeshua. ¿Ok? Y entonces tengo esta nota para ustedes, ¿verdad? Que primero en Juan, el capítulo 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Pero para muchos parece que, como dijera, al principio era Pablo, y Pablo estaba con Dios. ¿Okay? Y no es así, hermano, no es así. Es el verbo, ¿ok? Así que lo que estamos hablando aquí, hermano, es que la preeminencia siempre lo va a tener nuestro Rey, nuestro Padre, y su Hijo, el Mesías, Yeshua. Ahora, Pedro tiene algo que decir acerca de los escritos de Pablo. Y es lo siguiente, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Tengo otra versión, la versión Dios habla hoy. Escuche bien cómo dice, bien interesante. Acerca de esto, también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado. En cada una de sus cartas, él ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen los demás escrituras para su propia perdición. Ahora ponte a pensar, hermano, si Pedro está diciendo, hay gente que malinterpretan a Pablo, imagínate nosotros, hermano, casi 2000 años después. Pues claro, si nosotros malinterpretamos a Pablo, no es nada nuevo. Si la gente contemporánea con Pablo se recaba la cabeza y no lo entendían del todo. Acuérdate que Pablo, en el contraste con Pedro tiene un mensaje directamente para los judíos, pero entonces Pablo para los gentiles. Y sería interesante traer una enseñanza de quiénes son los gentiles, especialmente en el contexto del primer siglo. Sería bueno traer esa enseñanza, porque eso traería luz a las cartas de Pablo y entenderíamos de quién se trata la audiencia de estas cartas. Bueno, regresando entonces a lo que Pedro está diciendo, de que, oye, o sea, los ignorantes y los inconstantes en las escrituras van a torcer y van a malinterpretar a Pablo, ¿ok? Ahora, la pregunta es, para este tiempo, entre el año 55, 56, 54, ¿cuál era la escritura que estaba? No estaba en el Nuevo Testamento. El primer evangelio fue el de Marcos. Y estamos hablando que apenas, hermano, lo que estamos viendo es que esta congregación del primer siglo, lo que tenía que se llamaba escritura, es lo que tú y yo llamamos el Antiguo Testamento. Lo que en el primer siglo, de hecho después de Cristo, se comenzó a llamar el Tanakh. Tanakh es la Torá, los libros históricos y sapiensales, todo el Antiguo Testamento. Así que eso era lo que estaba escrito. El Nuevo Testamento no estaba escrito, estaba en proceso apenas la carta, el Evangelio de Marcos. Así que cuando hablaba de las escrituras se refería a la Torá. Así que cuando Pedro está diciendo de que mucha gente que son inconsistentes, inconstantes e ignorantes de la Torá, tuercen el mensaje de Pablo. Así que si tú no entiendes el Pentateuco, si tú no entiendes la Torá, y más en el contexto hebraico, tú no vas a entender a Pablo. Esto es algo bien importante y bien interesante que tenemos que considerar. Porque cuando nosotros comenzamos
a entender a Pablo, lo comenzamos a entender desde el punto de vista de nuestro marco de referencia. Si tu marco de referencia es una teología helénica grecorromana, pues vamos a tener muchos problemas porque vamos a encontrar en Pablo, cosa que no lo hay, pero lo vamos a ver, lo que es inconsistencia. Y en Pablo no hay ninguna inconsistencia. Vamos a ver algunos de los ejemplos en esta noche. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí nada más ya todos nosotros cerramos la Biblia y tenemos muchas cosas que decir. Pero te invito a que vuelvas a abrirlo y lea por lo menos todo el capítulo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Verso 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, un convenio, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Tres cosas tenemos que decir aquí. Número uno, cuando Pablo habla acerca de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, él está hablando exactamente de una parte de la Torá o el Pentateuco. Acuérdate, Torá lo que significa son instrucciones. Pero cuando estudiamos la forma en que está organizada la Torá, lo que encontramos es un convenio redactado que incluye, y lo vemos en el libro de Deuteronomio, una ratificación de la misma. Y en Éxodo también vemos otra ratificación. Ahora, nosotros cuando nos acercamos a Deuteronomio específicamente, vemos que parte del capítulo 28 y hasta el 30, vemos lo que son maldiciones, literalmente maldiciones. Si tú estudias los convenios de Antiguo Medio Oriente, de las naciones vecinas, había una consistencia en la redacción de los documentos legales, de los convenios, muy parecido a la estructura que encontramos en Deuteronomio. Y en muchas de estas naciones había una parte que se llamaba sanciones o la lista de maldiciones. En este caso lo encontramos también en la Torá, específicamente en Deuteronomio. Esta es la descripción de los juicios negativos y las maldiciones que iban a caer sobre el pueblo si el pueblo insistía en su rebelión y no quería simplemente honrar y obedecer y someterse al rey. Así que cuando vemos que Pablo está diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, él nos está hablando de que la culpa, que específicamente fue lo que nuestro Señor quitó, salvándonos a nosotros de la sentencia que nuestra desobediencia generó, el juicio, la maldición de la ley. Todo eso cayó sobre nuestro Señor en la cruz del Calvario. ¿Ok? Así que no estamos hablando de que toda la Torá es maldición, porque si creemos eso estaríamos en una contradicción. Porque mira lo que luego dice Pablo en Romanos. En Romanos, en el capítulo 7, verso 2, él dice, de manera que la ley, y acuérdate que en Gálatas él dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él dice, de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, es justo, es bueno. Y luego en el verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es maldita o es buena? ¿Es maldita o es santa? O cuando él dice, nos redimió de la maldición de la ley, es una parte específica de la ley. Tenemos que considerar esto, hermano. Bien importante, ¿ok? Ok, ahora vamos a regresar a Gálatas. Vamos a ver ahora el verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿De qué estamos hablando aquí? El contexto, Génesis capítulo 12. Cuando Dios le dice a Abraham que en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán alcanzadas con la bendición del Dios de Abraham. Ahora,
¿Cómo va a ser esto? Cuando la bendición del Dios de Abraham estaba dirigida a la descendencia de Abraham. ¿Cómo una persona de otra nación iba a ser bendecida? Pues a través del Mesías. A través de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua, ahora todas las naciones van a tener acceso a la bendición de Abraham. Cuando hablamos de los gentiles, estamos hablando de dos grupos de personas. Número uno, sobre todas las cosas, estamos hablando de parte de la nación de Israel que se esparció por toda la tierra y se mezclaron con las naciones. Perdieron su identidad y ahora todas se parecen, ¿ok? Ahora son gentiles todos, ¿ok? Son gentiles todos. Así que tenemos que nosotros entonces ver que el Mesías está buscando la oveja perdida, la casa perdida de Israel, y eso está claro en el Evangelio de Mateo, ¿ok? Y entonces el verso 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Y sabes qué, hermano? En el libro de Deuteronomio aparece la ratificación y en Éxodo la ratificación de este convenio. Ahora, Israel violó el convenio. Israel violó el convenio y ahora nuestro Señor Jesucristo viene a tirarse encima la culpa. Todos nosotros estamos representados en ese Israel que quebrantó los mandamientos, porque Pablo mismo dijo, ¿sabe qué? Todos pecaron, desde Adán, y Adán no era ni judío, ni de Israel, ni nada, representaba a la humanidad. Así que en Adán y en Israel, en cualquiera de los grupos, tú y yo pecamos. Ahora tenemos acceso al Padre solamente a través del Mesías. Pero mira qué cosa interesante, cuando nuestro Señor está durante el tiempo de Pesaj, en esta cena con los discípulos, Él habla de que su sangre es la que renueva el convenio. Ahora estamos hablando de la restauración del convenio, lo que se llama el nuevo pacto o el pacto renovado. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tú y yo tenemos la oportunidad de regresar al Padre, pero todas las condiciones del pacto lo encontramos en Deuteronomio, lo encontramos en Levítico, lo encontramos en el libro de Números. Todas las condiciones del pacto, lo que podemos llamar decretos, estatutos, mandamientos, todas están incluidas en la restauración del convenio. Así que cuando leemos en el capítulo 3 de Gálatas y leemos el verso 15, hermanos míos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie le añade. Nuestro Señor restauró el convenio. Y esto es sumamente importante. Y en ese convenio, hermano, están incluidas, pues claro, las fiestas del Señor. ¿Ok? Así que, Romanos capítulo 3, verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, Él está hablando aquí literalmente de los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Y luego dice en el verso 31, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Y qué significa eso? Que cuando usted está caminando en fe, y fe lo que quiere decir es viviendo, afirmando los mandamientos como cosa segura, usted está confirmando los mandamientos porque usted está caminando en obediencia. La semana que viene vamos a hablar algo bien interesante. Es acerca de un pasaje en el libro de los Hechos con el apóstol Pablo. Y vamos a preguntarnos si el apóstol Pablo estaba a favor de la iglesia primitiva celebrar en el Shabbat o no. Hermano, visita mi página vueltalagosto.com y nos veremos el próximo martes. Sigamos juntos estudiando, redescubriendo las enseñanzas del Mesías. El Señor te bendiga y te guarde. Shalom.